Bueno, muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias por el interés en este tema, por estar hoy aquí a estas horas de la madrugada, que para poder llegar aquí tuvieron que levantarse a una buena hora. Y vamos a hacer este desayuno. Más que charlas, no queremos hacer charlas, realmente vamos a hacer unas cosas concretas, vamos a tocar algunos aspectos importantes. Queremos más hacer un conversatorio en el cual podamos discutir con el doctor Gustavo Roncancio, pero adicionalmente pues con ustedes. Entonces también está abierto para que dentro de la discusión podamos compartir experiencias, preguntas, comentarios, chismes, todo es válido, ¿de acuerdo? Estamos en un desayuno. Vamos a hablar de opciones de prevención y tratamiento de COVID-19. Creo que hay un tema importante de trabajo. Vamos a compartir este espacio con mi buen amigo y colega Gustavo Roncancio. Gustavo claramente no tiene necesidad de presentación, pero igual, aparte de más importante de la amistad, pues es médico infectólogo, internista, trabaja en varias instituciones en Medellín, ha sido un líder nato desde su época de que lo conocí en medicina interna y pues tengo el placer de estar hoy con él acá. Esta presentación es una presentación de la oficial de la Asociación Colombiana de Infectología, está apoyada con un gran irrestricto de AstraZeneca. Esto significa que AstraZeneca apoya y patrocina, ayuda con una beca para el Congreso, pero claramente la información que está acá en esta presentación depende exclusivamente de Gustavo Roncancio y mí. Bueno, por ahora vamos a empezar, Gustavo, ¿te parece? No sé si tengamos otro micrófono, sería muy bueno. Perfecto. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a hacer entonces por acá. Si hay preguntas del público que pueden pasarme por acá, les pasaré este micrófono. Y pues yo quería empezar contándoles un caso que nos llamaron ayer. Tenemos una paciente que tiene 56 años, tiene un linfoma, tiene una leucemia mieloide aguda. La paciente está en quimioterapia y está en un ciclo de remisión, pero está en manejo con ovinutuzumab, una molécula anti-CD20 mejorada, es el tercer ciclo. Esta paciente tiene 3 vacunas de ARNM y pues lleva 4 días con algo de malestar, pero ayer le hacen una prueba y tiene COVID-19 por PCR. Esta paciente pues se ve bien en su estado general, dice que tiene algo de rinorrea, que tiene ageusia y pues no tiene otras situaciones, pero llama muy angustiada porque ha visto que los pacientes que comparten la quimioterapia, que en enero especialmente tuvieron este cuadro y mucho más cuando ocurrió esto en octubre, muchos fallecieron. Se comunica con su oncólogo y le dice, sí, hemos visto eso, pero no sé qué hacer, llama a los infectólogos a ver qué te dicen. ¿Gustavo está vacunado? 3 vacunas ARNM, no se ha puesto la cuarta, no sé por qué, pero tiene 3 vacunas de ARNM, la última en enero. Perfecto. Bueno, este es un punto importante y creo que sirve en la discusión uno de los componentes de la atención de personas en el cual hay un subgrupo de pacientes que de entrada tenemos que tener en cuenta en este momento en la atención de COVID que o que no se han vacunado o que se han vacunado de forma, digamos, parcial, se han colocado 1, 2 dosis, algunos han colocado 3 dosis y que tienen factores de riesgo. Entonces, claramente la paciente que comenta Gustavo es una paciente que tiene factores de riesgo. ¿Por qué? Porque está inmunosuprimida con un medicamento que definitivamente tiene un impacto sobre su sistema inmune. Y eso lo hemos visto, y el impacto de la respuesta de la vacunación es clara en que estas personas presentan una disminución de su respuesta inmune. Voy a presentar 2 o 3 diapositivas sencillas para mostrar y poner en contexto lo que podemos normalmente o se puede observar. Hay que recordar que cuando hablamos de la efectividad de la vacuna o la eficacia, recordemos que eficacia es el contexto de ensayos clínicos, efectividad en la vida real,
y lo que vemos es que definitivamente la respuesta de la vacunación en personas que tienen alguna alteración inmunológica pues se ve disminuida. Entonces, vemos acá la línea punteada son los controles sanos de la eficacia de las vacunas de ARN, como nos estaba planteando Gustavo, las vacunas que también están con virus, tienen un porcentaje por encima del 90-95%, pero ven ustedes acá cómo cuando comparamos con grupos, especialmente pacientes con cánceres hematológicos o con cáncer de otra índole activos, pues definitivamente su respuesta a la vacuna disminuye. Y aquí también vemos un grupo de personas que también es importante tener en cuenta los pacientes que están en hemodiálisis, pacientes con trasplantes de órganos, y acá está el caso suyo, Gustavo, en el último punto, los pacientes con terapias inmunosupresoras, que también hay que tener en cuenta que dependiendo de la terapia inmunosupresora a la cual se está expuesto, pues la respuesta es diferente. Claramente, no es lo mismo estar con una terapia inmunosupresora con ciclofosfamida o con corticoides, dependiendo de la dosis de esteroides, a estar con una terapia biológica específica como un anti-CD20, por ejemplo, como otros tipos de medicamentos, incluyendo el mismo rituximab, que también hacen y que justamente ponen en riesgo mayor a que la protección que ha logrado esta paciente que ha sido juiciosa, ha colocado sus vacunas, a pesar de tener vacunas, probablemente tiene un riesgo adicional. Vemos acá otra, específicamente de un grupo de pacientes en el cual también es claro que las personas que están con enfermedad renal, por ejemplo, ustedes ven acá cómo es la respuesta a medida por anticuerpos, y aquí anticuerpos de neutralización, en el cual ustedes pueden ver claramente que hay un déficit específicamente para ese grupo de pacientes. Es decir, es claro que hay un grupo de personas que, a pesar de estar vacunados, desafortunadamente tienen mayor riesgo, y por eso incluso se ha venido recomendando más dosis de vacunas primordialmente en ese grupo de pacientes. Lo que no sabemos es si colocar más vacunas va a lograr algo de inmunidad. Sencillamente se coloca la vacuna y creemos que puede ayudar, que puede que ayude. Por ejemplo, vimos entre la segunda y la tercera dosis para un grupo de pacientes, se aumentaba, pero aumentaba levemente. Es un punto para tenerlo en cuenta. Y otro punto adicional que se tiene que tener en cuenta en este escenario es lo que puede suceder con la inmunidad frente a las variantes. Eso no es solamente para las personas o grupos que mostraba en la diapositiva anterior, sino para todas las personas, incluyéndonos, pero adicionalmente recordemos que hay grupos de personas que también, ya lo sabemos, que ya desde el primer mes de la pandemia en el 2020 se detectó rápidamente que el factor principal para complicaciones estaba la edad. Entre más años, desafortunadamente, mayor riesgo, entrando por los 50, siendo muy importante los 60, mucho más los 70 y muchísimo más por encima de 80. Pero también la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, el caso que nos muestra Gustavo de los pacientes inmunosuprimidos como un ejemplo. Pero adicionalmente hay algo que también es clave, las mujeres embarazadas. Hago énfasis en este punto porque este es un grupo de población. Tenemos dificultades en vacunación y claramente la mortalidad es mucho más alta de las mujeres embarazadas. Y eso desde el punto de vista del huésped. Pero también tenemos la otra parte, que es la variabilidad biológica del virus. Y en este caso también vemos que la inmunidad natural, que me refiero cuando hablo de natural, la inmunidad que adquiero cuando me contagio naturalmente al virus, ya sea con una variante o la otra, y la inmunidad adquirida por las vacunas o la vacunación híbrida, la inmunidad híbrida, que es cuando tenemos la inmunidad natural de la persona que se contagió, se recuperó, pero que además se ha vacunado. Dicho esto, ven ustedes también acá cómo esta inmunidad se puede ver alterada dependiendo la variante alfa, beta, gamma, delta. Ustedes pueden ver cómo, dependiendo también en sus grupos, acá vemos la población, digamos, entre comillas, sana, es población que la inmunidad va a disminuir lentamente. Ustedes lo 100, 98, 90, 99, 81, 97 a 52, 100 a 73, 95 a 1, a 56 a los 6 meses. Pero esta inmunidad que entrada es más baja, ven ustedes acá como de 100 pasamos a 57, y esta 57 al sexto mes está en 42, y así sucesivamente vemos con la cepa original o con la variante original, pero ustedes como esta inmunidad incluso con otras variantes como la beta,
como la delta es solamente del 23 al 26. Y si pudiéramos colocar aquí la variante mu, probablemente en esta diapositiva estaría en la mitad. Probablemente también la variante mu, que también es perdón, mu y omicron, que también tienen el mayor impacto en la evasión de la respuesta inmune. Entonces vemos aquí también en este otro subgrupo de pacientes con enfermedades autoinmunes, que también son un subgrupo de personas que requieren terapias biológicas y en los cuales también vemos como la respuesta de 80 acá de 50, 77, 45, acá para delta 57 a 30 y probablemente, como les digo, para mu y omicron esa respuesta es mucho más baja que delta, que es una de las características que tienen estas dos variantes. Ya no circula con otros mu, circuló, fue importante. Ahora pues tenemos todavía circulando, no sabemos hasta cuándo omicron, y es un punto importante para tener en cuenta. Lo que quiero resaltar acá es que en este escenario, el caso que nos presenta Gustavo, pues es un escenario posible, es decir, que una persona, a pesar de estar bien vacunada, con las dosis correctas, pues desafortunadamente puede que tenga COVID y adicionalmente tener en cuenta que hay una diferencia entre el contagio, la complicación, incluyendo la muerte. Hay una diferencia en la efectividad de las vacunas en esos tres escenarios. Las vacunas ayudan mucho para salvar vidas, complicaciones y muerte, no tanto para contagio, pero las personas que tienen factores de riesgo, ya los hemos venido nombrando, son personas que pueden tener un riesgo aumentado. Y aquí creo que es un punto importante empezar a tener otros escenarios y otros planteamientos. Entonces, definitivamente, Gustavo, yo creo que esta paciente pues, es una paciente que tiene unas características que, entre otras, ¿cuántos años tiene? 58. 58, digamos que está en el límite, una paciente con algunos factores de riesgo, ya la edad está en el límite, pero el riesgo más importante en este caso es la terapia inmunosupresora. Y aquí creo que hace que, a pesar de que inicialmente consulta con síntomas aparentemente leves, es una persona que probablemente podría tener un chance, desafortunadamente, de progresar a una complicación. Sí, yo quisiera señalar que en esta pandemia hemos visto que muchos de estos pacientes, por este miedo y dado que no había muchas cosas para ofrecer, empiezan a tomar ivermectina, se automedican esteroides, nunca he entendido por qué, esteroides inhalados y digamos que a veces incluso antibióticos, y ahí nos llegan entonces a veces con más problemas y a veces consultan tarde. Y ese es un punto en donde muchos de estos pacientes, al no tener nada más que les pudiéramos ofrecer, empiezan a consultar tardíamente al sistema de salud y a veces, digamos, para intervenir, habrían pocas cosas para hacer. Sí, ahí el punto importante es que vienen los dos fenómenos, ¿no? O tres fenómenos, diría yo, en este momento. Uno, la misma percepción de la persona, que es lo que usted plantea, Gustavo, es que la persona pues también busca alguna solución. Y en eso viene la solución de la recomendación de la familia, de los amigos, de los compañeros de salas de quimioterapia, que cada uno hace su recomendación, todos con buenas intenciones. Algunas veces las intenciones desafortunadamente no son las correctas. Pero también viene un segundo punto, un fenómeno, también nosotros como personal de salud, a veces al no tener mucho que ofrecer, empezamos a pensar que darle algo es mejor, pues por lo menos la típica que hemos vivido los infectólogos desde mucho tiempo, de que si por lo menos no hay nada que darle antibiótico, que al menos no le hace daño, en teoría, ¿no? Obviamente lo sabemos que no, pero es un tema importante. Y también hay que ver que incluso se creó una mala información médica, desafortunadamente desde el comienzo, cuando empezamos desde el 2020 con las recomendaciones de cloroquina, citromicina, luego localmente la ivermectina, y hace que al final se empiecen a buscar soluciones en ese sentido, teniendo que no hay mucho que ofrecer. Pues no hay mucho que ofrecer, como por decir, bueno, ahí estoy haciendo algo, estoy tratando de mitigar un posible riesgo, y en eso solamente quiero terminar mi comentario con algo que usted tocó, es sobre los esteroides, ¿no? Los esteroides han demostrado efectividad para disminuir la mortalidad en el paciente hospitalizado que requiere oxígeno. En los pacientes que no requieren oxígeno, los esteroides no tienen ventaja. Por el contrario, aumentan la mortalidad. Desafortunadamente también se volvió popular que los corticoides son buenos para todo, como muchos años atrás, y entonces le da a personas que ya está inmunosuprimida y una persona inmunosuprimida que adicionalmente reciba corticoides, pues estaríamos haciendo un daño y no un beneficio. De acuerdo, doctor. ¿Tiene usted más slides para mostrar? No, yo creo que podemos poner otra mirar, y creo que le cedo la palabra a Gustavo para que podamos discutir de lo que tenemos realmente, qué podemos ofrecer, porque justamente como hay tanta información que se ha generado, podemos mirar, yo creo que tres escenarios importantes, Gustavo. Un punto es, ¿qué podemos ofrecerle a esta paciente? Que usted nos
está mostrando, ¿cierto? Otro, ¿qué podemos, qué está disponible, que pueda ser una alternativa para personas que pueda evitar de manera importante que se infecten? Es importante, es decir, lo que usted coloca ahí en su diapositiva como las estrategias profilácticas. Pero adicionalmente, dentro de esas estrategias terapéuticas, ¿cuándo se deben colocar y en qué momento? Yo lo que quiero resaltar acá es que definitivamente, si algo ha cambiado la pandemia de COVID-19 es la vacunación, que sigue siendo la piedra angular para el control y la mitigación de la pandemia. Pero la vacunación no es suficiente para todo el mundo, como ya lo sabemos, y a pesar de que disminuye el riesgo y la mortalidad, hay un grupo de personas que siguen en riesgo, como el caso que usted nos plantea. Y en ese escenario también tenemos que explorar nuevas alternativas que nos puedan llegar a dar una solución y orientación y mitigar el impacto que pueda tener sobre la mortalidad de este grupo de pacientes. Perfecto, doctor, pero no se me vaya, ven que discutimos aquí algunas cositas. Aquí hay un punto que quiero señalar. Soy investigador justo de un estudio de profilaxis posexposición con una molécula del material ritonavir. Ya les contaré algunos adelantos de lo que ha salido de manera independiente. Cuando se planteó esto, entonces dije, pues, ¿por qué no hacemos una pregunta PICOT y desde un modelo incluso de evaluación farmacoeconómica veamos qué pasa en esta población vulnerable con las intervenciones que hay, los desenlaces, y teniendo en cuenta que la temporalidad está ajustada a las variantes circulantes y es muy importante tener en cuenta la perspectiva siempre del pagador, porque alguien debe pagar por nuevas tecnologías que usualmente pueden ser costosas y tenemos aquí que asumir usualmente desde el sistema de salud. Entonces ya el doctor Álvarez pues, nos ha hablado de la población vulnerable, no voy a insistir en eso. Estos son los criterios que, por ejemplo, los estudios de profilaxis, tanto del estudio de la molécula molnupiravir como de la molécula Paxlovid, existen, y pues creo que el doctor Álvarez lo señaló de una manera muy importante. Yo quisiera que simplemente repasáramos esto. La efectividad de las vacunas no solo depende del tipo de vacuna, depende de la inmunidad que tenga el paciente, depende de las variantes circulantes, depende, si hay infección previa, pero incluso creo que hay polimorfismos genéticos que todavía los conocemos muy bien, pero que llegaremos a identificar en algún momento que pueden favorecer esto. Gustavo, permítame que haga un comentario sobre esa diapositiva que está muy buena, y es sobre la parte inmunológica. Hay un punto importante, y es que generalmente podemos evaluar el impacto de la vacuna con los anticuerpos, que es la manera más fácil. Pero desafortunadamente en este momento no hay una correlación directa entre anticuerpos cuantitativos, anticuerpos neutralizantes, porque recuerden, una cosa es tener anticuerpos cuantitativos, pero eso no significa que me neutralicen, solamente un porcentaje realmente neutralizan el virus. Y la otra que es importante son las células T. Lo que pasa es que las células T no las podemos hacer porque es extremadamente costoso y complejo, entonces solamente hay pocos estudios y él juega un papel preponderante para la posibilidad de complicación, que justamente con una persona inmunocomprometida, este es un papel importante que a veces no lo podemos determinar. Entonces sabemos que tiene más riesgo de complicarse. ¿Por qué? Porque tiene deteriorado su sistema inmunológico, especialmente células T. Totalmente claro, doctor. Y ese ha sido un punto, no tenemos un correlato de protección con las vacunas. Y el otro es que esos correlatos de protección con las variantes han disminuido. Creíamos que las vacunas eran efectivas y 4 o 5 meses después encontramos que no. Creo que usted claramente ha mostrado esto, pero yo sí quería hablar un poquito de los CD20, porque los anti-CD20, porque los pacientes que han tenido complicaciones. Uno, porque en teoría, cuando teníamos pacientes con anti-CD20, sabíamos que las vacunas iban a ser menos efectivas porque barremos totalmente el linfocito B, y ante eso, pues incluso algunas recomendaciones era separe la vacunación para que puedan tener efecto, pero esos pacientes se nos quedaban, entre comillas, descubiertos. Y aquí lo que ustedes ven, en donde dice la parte A, miren ustedes que en pacientes reumatológicos, en comparación con otros esquemas de inmunosupresión, la efectividad, y aquí sí simplemente vamos a hablar de inmunidad humoral, puede ser solo el 45% en pacientes incluso con 3 dosis de anti-CD20. Cuando vamos a ver lo mismo en pacientes hematológicos, vemos que comparado con trasplantados de órgano sólido o pacientes hematológicos, que es la columna de la mitad, que no reciben anti-CD20, y los que sí reciben anti-CD20, estamos muy depletados y con menos, y la cifra mágica es 45% de efectividad, y con lo que usted señalaba, no solo el problema en la inmunidad humoral, sino también en la inmunidad celular, donde claramente está establecido. Y aquí lo vemos comparando diversas poblaciones, en el gráfico que está en blanco y negro, los pacientes hematológicos, miren ustedes las respuestas
respuestas, incluso midiendo inmunidad primero humoral, es baja, pero cuando involucramos la inmunidad celular, también vemos que los pacientes hematológicos y mucho más los que tienen anti-CD20 tienen respuestas muy malitas, y no solo altera la inmunidad celular, sino también la humoral. Entonces, mire ahí, por ejemplo, como la barra morada, que es la que realmente compara el inmunocompetente, que está muy arriba, que está cerca del 100, fíjate que las demás están por debajo de 50, ¿no? Entonces aquí surgen las alternativas, les ponemos la vacuna más efectiva que tenemos, tratamos de a veces extender los intervalos para que haya más efectividad, tratamos de dar más dosis, y esto pues fue lo que surgió, pero también empieza a pasar y empieza a notarse en esos pacientes. No tuvimos muchos, nosotros hemos visto 3, pero la literatura señala algunos casos de que esos pacientes no depuran el virus, y no sé si a ustedes les ha tocado, justamente tuvimos el año pasado, desde diciembre hasta marzo, una paciente con obinutuzumab que tenía las 3 dosis aplicadas también, y que le hicimos cultivo viral, nos ayudó mucho la Universidad de Antioquia, y la paciente tenía cultivos positivos virales hasta 120 días después de haberse infectado, y con pruebas de CT que estaban entre 15 y 25 en toda su evolución, y que pues fue ganándose cada vez más problemas. En estos que entre más CT bajo significa que tiene más virus, ¿no? Entonces es importante, claro. 15 a 25 es que tiene muchísimos virus, ¿no? Entonces esta paciente no depuraba, entonces ¿qué hacíamos? Y la familia nos decía, le traigo lo que sea del mundo que sea, dígame ¿qué le traigo? ¿Sí? Aquí hay un punto importante, Gustavo. Recuerde que la descripción de la variante alfa fue en una paciente inmunocomprometida con leucemia, creo, o algún tipo de cáncer, en el cual el hecho de tener el virus por mucho tiempo permitió que dentro de la misma desafío con el sistema inmunológico mutara dentro de la misma paciente. Es decir, bueno, el CT es el Cycle Threshold, es un umbral que se hace no solo para PCR de COVID, sino para todas las PCR que uno tenga, y en el termociclador básicamente indica los ciclos que tengo que recorrer para buscar o encontrar el microorganismo, de una manera fácil explicada. Si lo encontraste con un ciclo, significa que hay muchísimo, y hay correlaciones, por ejemplo, con carga viral de SARS-CoV-2. En general, lo que aprendimos es que cuando estaban alrededor de 25-30, los pacientes dejaban de ser infectantes, tenían virus. En teoría los detectábamos porque hay algo que se llama la replicación del ARN subgenómico, hay replicación de ARN para la partícula N, la partícula H del virus, pero no para el genoma completo. Entonces tenemos las PCRs positivas, pero el paciente no es infectante, y en general después de 25-30 sabíamos que ya había muy poquito virus. Pero como mencionábamos, nuestra paciente se queda entre 15 y 25, lo normal usualmente es que un paciente a los 10 días ya no tenga una carga viral positiva. El CT se puede durar positivo hasta un mes y medio, pero es que este paciente nunca subió el CT, es decir, siempre encontramos virus permanente, y además lo correlacionamos con cultivos virales que siguió positivo. Entonces ahí vienen dos puntos importantes en este caso, Gustavo, a mi modo de ver. El hecho de persistir con cargas virales por un tiempo prolongado puede ocurrir lo que acaba de comentar, que puede generar variantes porque está haciendo un control incompleto y eso le permite al virus evolucionar. Pero adicionalmente también la persistencia del virus puede estar relacionada con otras cosas, incluyendo con síndromes post-COVID, que es parte de lo que se está ahora planteando, que una de las razones de la fisiopatología y que algunas personas migren a tener cuadros crónicos es la persistencia del virus, que hace un estado proinflamatorio importante. Entonces ahí claramente en este grupo de pacientes puede que buscar también cómo se evita esa posibilidad de seguimiento. De acuerdo, esa paciente y otros que hemos tenido y los que se describen acá, el problema es que es pacientes en UCI permanentemente manifestando clínica de infección. Y ante lo que usted comentaba, pues está la hipótesis de la infección crónica, y se ha dicho, bueno, Omicron, ¿de dónde vino? Porque esto salió tan rápido, y en estos contextos pues podría surgir lo que usted señala. Tenemos dos manos levantadas. Si quiere vamos a la doctora María Angélica primero y después usted. No.
¿De acuerdo? ¿Válido? De acuerdo, allá y después la doctora Tobón. Sí, yo creo que en este punto hay varios, todavía esto no está decantado, ¿no? Puede que lo que digamos hoy acá, después tú me digas en un mes, mira eso, dijo que dijo eso y no era, ¿cierto? Puede pasar. Pero lo que hay en este momento de información es que sí hay reservorios en algunas de estas personas. El principal reservorio en este momento que se ha estudiado es el tracto gastrointestinal. Hay buenos datos sobre eso, sobre la mucosa intestinal que persiste eliminación viral y persiste replicación. Pero también hay otros reservorios que también se han estudiado. Hay buena información del reservorio en el sistema nervioso central y que también te plantea que algunos cambios neurodegenerativos están asociados a la presencia del virus o fragmentos del virus que hacen un fenómeno de autoanticuerpos que se mantiene. Es un tema que probablemente los meses que vienen se va a depurar. Doctora Tobón. En particular de Omicron, esto ha sido increíble. No ha habido ningún virus en la historia que haya mutado tan rápido y por eso dicen, ¿será que fue un paciente? ¿Será que existe la hipótesis de los ratones, en donde dicen que el virus mutó en los ratones y apareció esto? Pero de acuerdo, doctora, todavía hay cosas que no comprendemos y al menos en este contexto este podría ser un punto. Yo digo que en esos pacientes que persiste, como lo pusimos ahí, juega el gato y el ratón con el sistema inmunológico, en donde claramente el virus muta inmune. Doctor Alfonso. Sí, yo solo quiero terminar con un comentario. Todavía no tenemos las respuestas concretas, pero lo que sí es claro es que en biología, en los virus, es claro que los virus mutan. Aquí lo que dice Gustavo, lo que ha demostrado es que muta mucho más frecuente o más rápido de lo que se esperaba, pero que los virus van a mutar y van a mantener y van a aparecer nuevas variantes y van a aparecer, es claro, eso no tiene discusión y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Bueno, el doctor Álvarez ya lo comentó, un desvanecimiento de la respuesta inmune mucho más rápida en pacientes inmunosuprimidos versus inmunocompetentes y de ahí que hay desvanecimiento pues, o hay pérdida de la respuesta inmune. Un punto para señalar que dependiendo del tipo de vacunas, pues tenemos en esta población inmunosuprimida algunos riesgos, digamos, de mayor posibilidad de infección y simplemente señalar lo que la recomendación americana señaló hace un mes de que esta era la justificación para poner una cuarta dosis y aquí en Colombia también se siguió esto, incluso casi al tiempo a los pacientes inmunosuprimidos ponerles una cuarta dosis debido al desvanecimiento, pérdida de la respuesta inmune, menor respuesta.
Y es interesante el concepto que se da ahí, ¿no? Fíjense que acá hay inmunocompetentes son, esquema completo son 2 dosis y un refuerzo. Y acá hay inmunocomprometidos, el esquema completo son 3 dosis. Este es un tema parece sencillo, pero tiene un impacto importante en la... Y acordemos, la tercera dosis debe ponerse a los 28 días de la segunda dosis y ya el refuerzo, en teoría, el booster, sí viene a los 4 meses. Y eso es algo en donde vemos que se ha fallado mucho en estos contextos. Aquí entonces presento dos situaciones. En la diapositiva de la izquierda está una exposición de Organización Panamericana de la Salud. Hay 2 expertos colombianos en este contexto y señalan, bueno, hay unas alternativas nuevas que pueden ser costosas, pero que pueden llegar a tener efectividad y hacer que los pacientes de riesgo que tienen todas estas condiciones que hemos mencionado no se infecten, pero sobre todo no se mueran, no entren a cuidado intensivo, no tengan ventilación mecánica. Y en estos contextos, digamos que lógicamente hay que priorizar, para mí el verbo más bonito en esta pandemia, y se incluyen las personas inmunosuprimidas con todas las definiciones que ustedes ven ahí, y por otra parte las personas no vacunadas, ¿sí? Hay personas no vacunadas que tengan más riesgo y especialmente los pacientes que, como señaló el doctor Álvarez, tengan una edad mayor a 65 años. Y acordemos que 65 años en Colombia involucra usualmente comorbilidades y como mínimo hipertensión lo que tenemos, pero muchas veces diabetes y otras situaciones. En el lado de la derecha pongo 4 grupos de riesgo muy similares que fueron o están sugeridos en la guía del NIH, y allí básicamente señala primero los inmunosuprimidos porque ellos no tienen respuesta inmune o se está perdiendo muy rápidamente, después pacientes con después pacientes no vacunados, después pacientes con comorbilidades y finalmente pacientes de más de 65 años. En este contexto, vuelvo y lo señalo, para mí priorización ha sido el verbo más bonito. Trabajando en el grupo de vacunas lo hemos visto, lo hemos trabajado y creo que Colombia ha hecho un muy buen punto y hay que seguirlo defendiendo porque los recursos en nuestro sistema de salud son finitos, pero también tenemos que darle la mayor cobertura y tratar de priorizar justamente por situaciones que pueden ser por morbilidad, distribución, mortalidad. En algún momento nos tocó priorizar porque habían poquitas vacunas, después porque estábamos viendo que, afortunadamente con los datos de la Corte de Esperanza, que había más poblaciones que tenían más riesgo y en ese contexto se entró. Doctor Álvarez, ¿algún comentario? No, yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Creo que en este escenario tenemos que tener siempre 2 visiones. Uno, la visión individual, cuando tenemos enfrente a un paciente, pero también hay una visión de salud pública cuando tenemos que tomar decisiones pensando en la mejor alternativa para la mayoría de la población. De acuerdo. Entonces, en esta situación de que tenemos un espectro grande de enfermedad, desde como nos decía María Angélica, pacientes que no sienten nada y tienen el virus circulando y con CTs bajos o cautivos positivos, hasta los pacientes que pues tenemos en la unidad cointensivo, viene a plantearse desde la Organización Mundial de la Salud como un sistema de puntuación de progresión justamente de la enfermedad por COVID. Es claro y ante todo que defendemos la vacunación y es la principal estrategia para evitar que tengamos infección, pero ¿qué hacer cuando el paciente ya se infectó y puede estar infectado así sintomático y lo detectamos en una tamización en aeropuerto o en una tamización dada porque hicimos PRAS y había un familiar en la casa enfermo y este paciente se infectó? Entonces, esta es toda la estrategia terapéutica y creo que nos hemos concentrado desde el hospitalizado con los esteroides como una base importante cuando tenemos hipoxemia, pero en otros contextos no teníamos o no tenemos una muy buena cantidad de herramientas terapéuticas. Y es allí donde, como decía el doctor Álvarez al principio, se empiezan a recurrir digamos, aplicación de moléculas que no tenían evidencia, pero ya después de 2 años yo creo que sí la tenemos y en lo que nos vamos a centrar es justamente en ese paciente con factores de riesgo para progresión, para morirse y que puede estar asintomático o mínimamente sintomático. Y esos pacientes, entonces, la pregunta es, ¿tratar asintomáticos? ¿De verdad vale la pena? Ese paciente que me llama y me dice, no tengo nada, pero me dio COVID, ¿vale la pena darle algo? Pues resulta que nosotros desde hace muchos años hacemos eso en infectología y eso se llama PrEP, profilaxis preexposición, antes de que el paciente se infecte, cuando va a tener puede tener conductas de riesgo y lo hemos priorizado y lo hemos definido con base en algunos criterios, ese paciente se beneficia de una terapia con antirretrovirales que puede evitar que se infecte y que venga toda la cascada posterior. Aquí hay que ver los 2 escenarios, ¿no? El paciente que está asintomático después de que se infectó, que sería una posexposición, y estaría el que no se ha infectado pero tiene factores de riesgo, sabemos que no ha generado anticuerpos, que realmente no está protegido y que si se complica o mejor, si se infecta puede terminar complicado, y en ese sería claramente la terapia de preexposición. Claro, pero en ese sentido... Sí, claramente, esa es claro, ahí sería una preexposición realmente teniendo un riesgo aumentado, porque tiene
tú lo planteas, Angélica, que tenga un contacto estrecho y que probablemente no se ha infectado o no sabemos que todavía esté en el periodo de incubación. Pero justamente, doctor, traigo lo mismo en VIH que lo conocemos hace mucho. El paciente que tiene conductas de riesgo pero que no se ha infectado, ¿sí? Le damos PrEP, o al que tuvo la conducta de riesgo y no está bajo ninguna protección, le damos el PEP, la profilaxis post-exposición, ya sea por accidente biológico o por accidente biológico laboral o no laboral. Y pues tenemos tratamiento, pero en este punto eso nosotros lo manejamos hace muchos años y creo que ya el PrEP se está consolidando cada vez en nuestro medio. E incluso en trasplante, nosotros también hacemos lo mismo. Antes de trasplantarlo evaluamos si el paciente tiene inmunoglobulinas para citomegalovirus y cuando lo trasplantamos y el paciente no tiene absolutamente nada, definimos, vamos a darle profilaxis universal o de pronto le damos una profilaxis ajustada por riesgo y si el donante es positivo y receptor negativo, tenemos en nuestro país la posibilidad de, además de dar antivirales, dar inmunoglobulina específica anticitomegálica o podemos hacer lo que llamamos el preventive, la terapia anticipada basada en hacerles un examen a los pacientes cada 15 días o incluso también en algunos grupos de riñón, corazón han decidido no dar profilaxis y solo tratar la enfermedad clínica. Entonces nosotros tratamos pacientes asintomáticos desde hace mucho y como tal pues no era esperarse que COVID con esta situación de pacientes inmunosuprimidos que teníamos en mayor riesgo podríamos llegar a tener alternativas. No, completamente de acuerdo, Gustavo. Yo creo que es uno de los puntos importantes y acá viene la importancia de los mismos algoritmos y seleccionar bien a las personas. Es decir, creo que estas terapias no son para todo el mundo, tienen que justificarse claramente el riesgo individual que tiene la persona y justamente cuando se hace de esa manera es que puede ser esa estratificación, tener un beneficio importante desde el punto de vista, si usted lo quiere mirar de la farmacoeconomía o lo quiere desde el punto de vista de la vida de las personas, ¿no? Mi verbo preferido antes de la pandemia era optimizar, mi verbo preferido después de pandemia es priorizar, así lo veo, y eso desde el trabajo en el hospital, el trabajo en salud pública o el trabajo con los pacientes. Entonces nosotros teníamos en prevención pues vacuna y todas las medidas no farmacológicas, cuando había un contacto de riesgo pues hacer el PRASE, hacerle pruebas a los pacientes, pero más que aislarlos no teníamos otras opciones, y si el paciente estaba en una población de estas de riesgo le decíamos cómprese un oxímetro, monitorícese, enciérrese, pero no teníamos otras opciones. Y empiezan a aparecer entonces ante justo estas circunstancias diversas opciones tanto en los contactos de riesgo como en los pacientes que tienen riesgo de complicarse. Y es lo que vamos a revisar y quiero empezar con la profilaxis con antivirales. Entonces, molnupiravir, ustedes lo conocen, tenemos disponibilidad en Colombia, tiene un estudio que es el Move Ahead, en donde básicamente se le quiere dar profilaxis o se le está dando profilaxis a los familiares de pacientes que han tenido ya COVID. Se están reuniendo 1.332 contactos domésticos, en Colombia hay varios centros, Colombia en ese momento ocupa el segundo lugar en reclutamiento, llamativamente hay que estar no vacunado para acceder a esto y han recogido una cantidad importante de pacientes y les dan molnupiravir 800 miligramos cada 12 horas versus placebo de estos pacientes. Se espera que para agosto tengamos una finalización. Todavía no tenemos datos. Sí, con molnupiravir, que es un antiviral, que es uno de los primeros antivirales que mostró eficacia contra SARS-CoV-2. Digamos que el punto importante que ve uno acá es los datos de eficacia se hicieron en personas no vacunadas. Cuando se hace con personas vacunadas, la lógica es que debe funcionar, pues porque son en escenarios diferentes. El punto es qué tanto disminuye el riesgo, qué tanto es de riesgo, que de entrada tiene una dificultad en que la disminución del riesgo ya de base es baja. 30-37%, como usted tiene la diapositiva. Entonces ahí empieza un tema de discusión interesante porque ¿qué tanto, y ahí usted con su tema de priorización y optimización, lo que va de la mano, es qué tanto en ese subgrupo de pacientes que tienen indicación podría ser útil. De acuerdo, y en ese sentido, en la derecha presento el estudio en el que nosotros participamos, un estudio fase 2, fase 3 de Pfizer con la molécula de nirmatrelvir, ritonavir, en donde también a contactos estrechos de pacientes positivos les dábamos la molécula. En este contexto se dio por 5 días y por 10 días y hay un resultado preliminar de abril 29 que nos dice que sí disminuyó el riesgo 32% con 5 días y 37% con 10 días, pero no fue estadísticamente significativo porque lo que usted dice, doctor, nosotros llegamos y recogíamos pacientes, lo detectamos por un paciente con COVID positivo, le preguntamos en su familia quién no se vacunó y decía sí, 2 no se vacunaron, entonces íbamos y los buscábamos a ver qué era lo que pasaba y les proponíamos esto y muchos participaron y en este sentido pues digamos la mayoría eran pacientes jóvenes que pues tienen un riesgo bajo con las variantes actuales de progresión.
Bajo riesgo de ventilación mecánica, paso a UCI o muerte por COVID-19. Y eso es lo que vimos en los puntos finales primarios, que eran justamente hospitalizarse. ¿Y cuál es el punto? Pacientes jóvenes, ¿cierto? Claro, ese es el punto importante, que hacer el seguimiento de este subgrupo de pacientes es difícil, por lo que desde a qué grupo de pacientes y sobre qué desenlace. Si uno tiene un riesgo bajo de ir a un UCI porque tengo 20 años y no soy hipertenso ni diabético ni nada, pues probablemente también lograr demostrar que tiene efectividad es más complejo. Claro. Sin embargo, estos estudios con tantos pacientes, se espera que con subpoblaciones específicas de mayor riesgo podamos tener análisis. Esto es solo preliminar y, como menciono, ni siquiera ha sido publicado, solo es una prepublicación que señala la industria. Viene entonces profilaxis con anticuerpos monoclonales y pues básicamente Entonces aquí para aclarar, aquí tenemos dos puntos importantes. En el caso estamos hablando de profilaxis con antivirales, no tratamiento. Ese es un punto importante. Por ahora estamos aquí en la línea de profilaxis, no tratamiento. Por ahora con molnupiravir nos faltan datos y con la molécula de Pfizer parece que no. Entonces vamos a otras opciones, María Angélica. De acuerdo, claramente, que es lo que hablamos de farmacoeconomía, y eso, por esa balanza también depende del precio del medicamento. También, si el precio del medicamento baja a un nivel importante, pues puede ser que tenga mayor posibilidad. Ya es un tema de discusión que también se sale netamente del tema científico, sino un tema también farmacoeconómico, para poder tener qué se quiere. Si el medicamento, a pesar de que tiene una efectividad menor, está claro que puede ser para todo el mundo, pero qué tanto esa efectividad menor se justifica para darlo masivamente. Es un tema que es claramente de dónde se coloca el recurso. Ahí te recomiendo que muy buen punto, Angélica. Nosotros discutimos eso como en el 2009 con el caso de H1N1, y justamente con el modelamiento lo hicimos en ese caso era con oseltamivir versus lo que implicaba en días de laborales perdidos, y ahí puede ser un análisis económico interesante. Si yo lo comparo con PrEP, uno no le da PrEP a todo el mundo, le da al que tiene más riesgo y señalando que también hay riesgos, ¿cierto? En estos contextos. Y pues si viene Cristiano Ronaldo y dice, tengo COVID, ¿será que pronto con esto me puedo jugar la final del próximo campeonato? Pues podría ser una alternativa, pero ya vienen situaciones individuales. Quiero hablar entonces de los anticuerpos monoclonales, en donde tenemos dos mecanismos de acción. Uno, los que se unen básicamente a la proteína S y la bloquean para que no se una al receptor de la enzima conversora de angiotensina, y otro que es el sotrovimab, que básicamente compite, pero hay unos epítopes diferentes específicos. En esto hemos tenido una historia, están mezclados por colores porque están asociados. Bamlanivimab y etesevimab venían asociados, después viene lo que conocemos como Regencov, que es la mezcla de intevimab y casirivimab, que fue la que le pusieron a Donald Trump, y posteriormente vienen apareciendo otras como la mezcla de tixagevimab con silgavimab, que básicamente empieza a surgir, y posteriormente bebtelovimab y sotrovimab. ¿Cuál es el lío?
que justamente esto es RBD, esto es proteína S, y lo que pasa, especialmente con Omicron, es que tenemos 60 nuevas mutaciones, 32 en la proteína S, 15 en RBD y 13 únicas. Y de acuerdo al sublinaje que tenemos, pues vemos que BA.1, esas mutaciones que están en rojo a propósito puestas, llegan a disminuir la acción. Los que hemos manejado VIH lo conocemos totalmente. En algunas mutaciones específicas nos llevan a tener disminución en la actividad. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Las primeras moléculas que aparecen y que fueron efectivas en Norteamérica pierden totalmente su actividad, el Regencop pierde totalmente su actividad, y lo que empezamos a ver es que empezaban a aparecer comunicados de que aprobamos esto, cambiamos la dosis y al mes siguiente no. Y se compraban 550.000 dosis de estas moléculas que eran costosas, y en este momento lo que Norteamérica está haciendo es aumentando los tiempos de duración del medicamento. Inicialmente eran de 12 meses y los han expuesto a 24 meses para guardarlos, para saber si después de pronto sirven para tratar a algunos pacientes. ¿Qué vemos entonces con la molécula de Tixagevimab y Cilgavimab? Que frente a BA.1 y BA.1.1 pierde notablemente su actividad, pero frente a BA.2, este sublinaje de Omicron, no tiene cambios importantes. Los cambios que se relacionan están dados por la mutación G44.6S. Mientras tanto, Bebtelovimab no ha tenido ningún cambio, y Sotrovimab sí pierde algo de acción frente a BA.1, pero claramente tiene una gran pérdida de acción frente a BA.2. Entonces, para esto, básicamente, los que manejamos VIH, pues sabemos que esto surge, pero esto es agudo. Esto es en semanas que tenemos que hacer estos cambios. Y ante esto, pues aquí traigo la estadística americana y la estadística colombiana en los seguimientos virológicos. En este momento asciende notablemente BA.2 en Norteamérica, consolidándose como la primera causa de infección por COVID. Y en Colombia, pues doctor Álvarez, no sé el comentario que usted nos quiera hacer. No, en Colombia también hay que contar que tenemos un buen sistema de vigilancia genómica. De varios laboratorios, 39 laboratorios participan, y básicamente los resultados que se sustentan en los datos del Instituto Nacional de Salud, pues está mostrando lo que usted muestra en la diapositiva. Claramente en las últimas semanas lo que estamos viendo es Omicron completamente, con un cambio entre las dos subvariantes BA2 y BA1. Un gran aporte que tenemos desde el Instituto Nacional de Salud. Entonces, de toda esta mezcla, hay dos que quedan. Lo que se conoce como Evusheld, que es la mezcla de Tixagevimab y Cilgavimab, y que básicamente tiene estudios señalando su uso en pacientes de riesgo, es decir, como el PrEP, profilaxis preexposición, no se ha expuesto, y para esto está aprobado. Vamos a ver algo de evidencia adicional. Y el Bebtelovimab, que no se afecta mucho por las mutaciones, y este sí está indicado para pacientes que tienen alto riesgo de progresar, en donde básicamente no hay otras opciones y usualmente puede haber algo de exposición. Es claro que el primer medicamento se inicia antes de la exposición, y el segundo se inicia si hay infección y se inicia en los primeros días de síntomas. Son moléculas que en general pues son seguras, no tienen muchos efectos secundarios. Uy, qué pena me pasé. Y en este contexto, digamos que estos medicamentos no está autorizado el primero para profilaxis post-exposición, porque hay un estudio que vamos a mostrar que no mostró un buen resultado en estos casos, digamos que al menos deben pasar 2 semanas después de vacunarse. Con Bebtelovimab no se pueden usar en niños menos de 12 años o menores de 40 kilos, en pacientes hospitalizados o que requieren oxígeno. Y una circunstancia que pues hay que tener en cuenta es que la dosis inicial de la primera molécula era 150 miligramos de una y 150 miligramos de otra. Se ponían en 2 inyecciones intramusculares consecutivas separadas, preferiblemente en glúteos, una después de otra, pero cuando empieza a aparecer BA.1, para entre comillas salvar la molécula, en algunos servicios americanos se propuso dar el doble de la dosis, que no estaba necesariamente en los estudios, pero que está en investigación este punto a seguir. ¿Qué quisiera señalar? Señalar que desde el ID Week pasado nosotros conocíamos el estudio PROVENT, pero que ha sido publicado hace unos 20 días en New England, y incluía la presencia de pacientes adultos, pero vamos a ver que la mayoría tienen más de 50 años, que se pudieran beneficiar del profilaxis con los momentos de riesgo o las circunstancias de riesgo que habíamos dicho antes en la priorización: inmunosuprimido, paciente no vacunado, paciente más de 65 años con comorbilidades, al menos una comorbilidad. Y se hace el estudio con 150 miligramos de cada una de las moléculas y se compara con placebo. A los pacientes les ponen inyección con solución salina para este punto.
Se evalúa a los 183 días la eficacia, se reúnen 5.197 sujetos, el 78% tenía comorbilidades, por fin un estudio en COVID que desde el principio reúne pacientes con comorbilidades y como ven están distribuidas en obesidad, diabetes, la cantidad de pacientes inmunosuprimidos sí es baja en estos contextos. ¿Y qué nos mostró el resultado desde el año anterior? Pues que en estos casos hubo 8 eventos, el punto final primario era, acuérdense, presencia de enfermedad, y en estos contextos digamos que se suma una reducción del riesgo relativo de 77% con intervalos de confianza entre 46 y 90%. En los pacientes que reciben la molécula no hay muertes, no hay hospitalizaciones, no hay eventos críticos y como tal digamos que el estudio, el punto final primario de 180 días pues se evalúa y se evalúa la PCR positiva en donde hay en los pacientes que tienen PCR positiva la muerte está disminuida en un 69% con el uso de la molécula y la incidencia de enfermedad sintomática pues disminuye un 77%. En el análisis post-hoc se encuentra en definitiva que la reducción relativa al riesgo de enfermedad sintomática es de 83% y como menciono la cantidad de eventos secundarios fue baja y no hubo mortalidad en estos contextos. Hubo un caso de infarto de miocardio en el grupo de intervención versus 0 en el de placebo, pero pues la diferencia no está asumida por la molécula. Simplemente quisiera señalar, pues aquí no se ve mucho, que en algunas poblaciones, a pesar de esto, el riesgo no está totalmente mitigado y ahí que la importancia de vacunar sigue siendo importante. Pero creo que esto es una alternativa justamente para ese paciente al que nos enfrentamos que tiene riesgos y que con comorbilidades me dice yo quiero hacer algo para no vacunar, para no infectarme. Para no vacunarme, no, vacúnese, a no ser que tenga una contraindicación grave. Pero también hemos tenido, pacientes que no se pueden vacunar, pacientes que tuvieron una reacción anafiláctica gravísima o tuvieron un caso grave y no quieren vacunarse en la segunda. Esta puede ser una alternativa y dice, si usted se pone esto los siguientes 6 meses, existe una posibilidad de 83% de que no le dé COVID grave. O COVID, y también digamos que en estos contextos el paciente que tiene riesgo, como las poblaciones que hemos dicho, también podría beneficiarse. Se pensó en profilaxis post-exposición, pero el estudio Storm Chaser no demostró un beneficio en la profilaxis tras la exposición y bajo este contexto por eso no está aprobada la molécula, aunque en el análisis posterior sí se encontró que después del día 30 sí había una contención del riesgo y por ahora pues se espera que tengamos más datos para ver si esta molécula se puede aprobar para profilaxis post-exposición. Yo creo que hay un punto importante también que hay datos en pacientes que se han vacunado y la utilidad de la profilaxis. Creo que una de las ventajas que podría tener es que no tiene tiempo límite, porque en realidad el problema de las profilaxis es en qué momento se coloca, si se debe colocar inmediatamente, porque es que al final uno no sabe en qué momento se va a contagiar. Salvo el caso que planteaba Angélica, la persona que se expone, el familiar que llega con COVID, es un caso específicamente intrafamiliar o cosas por el estilo, en el cual se sabe por lo menos 2 o 3 días en los cuales podemos tener alguna connotación, pero una persona inmunocompetente como cualquiera de nosotros también podría contagiarse en un escenario que no está tan claro. Entonces esa es una ventaja de poder tener una aplicación previamente. Creo que ese es uno de los temas que vale la pena tener en cuenta. Vale la pena tener en cuenta también cómo es el comportamiento contra las variantes que puedan venir. Por lo menos ahora hay una buena resultado, buena información para las variantes que están circulando en este momento. Esperemos qué pasa en las siguientes semanas, y son los puntos importantes en que algunas veces, y me parece un punto estratégico lo que están en los Estados Unidos, porque no necesariamente que haya nuevas mutaciones o nuevas variantes significa que pierden más efectividad, puede que algunos que no servían ahora se recuperan, y ese es un punto clave para tenerlo presente. Doctora Tobón. Bueno.
Claro, pero no, o sea, hay que tener en cuenta la molécula que acabo de mencionar, la debemos usar es antes de la exposición. Después de la exposición, el estudio Storm-Chaser no mostró beneficio. Como preexposición. Es decir, mire, le pongo 4 casos que he visto en consulta en estas 2 últimas semanas. Paciente que se le hace trasplante de médula ósea, tiene 35 años, es decir, toda su inmunidad barrida y viene a que la vacunemos. Y hay que vacunarla como si fuera una niña, una bebé, porque su sistema inmunológico está nuevo. Pero me dice, me vacuno para todo, pero no me vacuno para COVID. No creo en eso. Y por favor, vacúnese. ¿Cómo si me hubiera pedido la vacuna? No, no me vacuno para COVID. Esa paciente puede ser candidata para eso, ¿sí? Paciente con ovinotuzumab, los hematólogos nos han dicho, hemos visto morir demasiados pacientes. Pacientes que tienen 85 años, con múltiples comorbilidades, que básicamente tuvieron a veces efectos adversos con vacunación. Esta puede ser una excelente alternativa. Es antes, es como el PrEP, así equivale, antes de tener el riesgo. Y tenemos estudios, al menos con seguimiento de 6 meses, que dicen, me disminuye 83% el riesgo. Aquí una pregunta difícil. Una persona que tenga 85 años sin otro factor de riesgo sana. Difícil, existen, pero sí. no es lo usual. No es lo usual. ¿Sería candidata para darle la profilaxis? Eso se ha hablado y en las priorizaciones que justamente en AIS hace y la misma OPS dicen está en el tercer escalón, ¿sí? Usted primero se lo da, si tiene unos poquitos, a los muy inmunosuprimidos, sí. Y después a los pacientes con notables comorbilidades como las que aparecen ahí. Después entraría en un tercer escalón y eso va a depender, como usted dice, de la disponibilidad de la molécula, del costo y de otras circunstancias. Pero llegan pacientes que dicen, no me importa lo que tenga que pagar, yo quiero que no me dé COVID. Tuve un paciente que se hacía un TAC de tórax cada mes, un señor con mucho dinero se hacía un TAC de tórax, cada semana yo lo veía en radiología y se hacía uno y finalmente le dio y acabó en uso. Entonces, creo que nos van a sacar y dejamos la mitad de la... Simplemente... en ese contexto, esto está evaluado a una dosis, pero vamos a ver que con la emergencia de nuevas variantes se plantea la redosificación a los 3 meses, ¿sí? Y eso depende de las variantes circulantes. Por ejemplo, los que se la pusieron en Estados Unidos cuando había BA.1 se redosificaron a los 3 meses, y eso depende en este contexto de eso. Simplemente para hablar del tratamiento temprano, Remdesivir, el doctor Álvarez lo estudió en Solidaridad, no lo tenemos en Colombia, pero parece como una alternativa también para profilaxis. Este ya es el que se infectó, ¿sí? Y vemos que tiene mucho riesgo. Este paciente ambulatorio le podemos colocar, como su presentación lo señala, 2 dosis de molécula endovenosa en los primeros 3 días, 3 dosis de molécula endovenosa tempranamente en los primeros 7 días. Solo un comentario, Remdesivir inició para pacientes graves con empleos en cuidado intensivo, ventilación mecánica, luego para pacientes hospitalizados y ahora para pacientes ambulatorios. En los 2 primeros, desafortunadamente, los datos no muestran que realmente tenga un impacto en mortalidad y en una disminución de la hospitalización. Puede ser que entre más temprano se dé, pueda tener alguna utilidad y eso es lo que están apostándole estos estudios en que pueda tener una ventaja. Sí, medicamento para hospital día, ¿sí? Viene 3 días y disminuye 107% el riesgo de infectarse. Molnupiravir con el MOFAU, nos van a hablar más tarde de él, el doctor de Valle Lili, en donde se señaló que pues disminuye 30% el riesgo, un punto final conjunto de muerte o hospitalización en algunas poblaciones sin un impacto tan importante. Y Nirmatrelvir, Marritonavir con el estudio EPIC-HR que aparece en New England, en donde tomando esta molécula por 5 días, pues tenemos una disminución del 88.9% en el punto final compuesto de muerte hospitalización, pero con un punto y es unas interacciones importantes que hay que tener en cuenta, especialmente en pacientes con comorbilidades. Sí, yo ahí entonces les recomiendo, hace un mes y medio estuvimos en una reunión con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana en el que se discutieron 2 o 3 horas sobre estos medicamentos y sobre el impacto de salud pública para el país. Acá una connotación importante y una dificultad que tiene es que estos medicamentos hay que darlos rápidamente, entre más rápido desde el inicio de los síntomas, y eso es unas barreras importantes en la vida real. Desde que yo tenga síntomas, que piensa que me sienta tener un malestar general, que tengo mocos, que me duele un poquito los huesos, vaya al médico, pida la cita, que le hagan la prueba, que tengan el resultado de la prueba, pida el medicamento. Estos tiempos que son barreras, no significa que no se puedan hacer, sino son barreras porque a medida que pasa el tiempo, desafortunadamente esa efectividad que nos hablaba Gustavo se va disminuyendo.
Si esto sirve los primeros 5, idealmente los primeros 3 días. Eso está totalmente claro y habrá que trabajar mucho en eso. De ahí que pues existe también algunos puntos y este algoritmo de ACPR que lo cambian cada 15 días, señala que bueno, si el paciente, para darle respuesta a la pregunta de la doctora Tobón, ya se infectó, en los primeros 5 días está, pues dicen, mire, la molécula Paxlovid tiene una buena evidencia para evitar que tengamos hospitalización, muerte, o si no, Remdesivir aplicado en el esquema que señalamos. Si no hay esas alternativas, otras opciones pueden ser Bebtelovimab o Molnupiravir, con lo que hemos señalado en estos contextos. Simplemente para mencionar que también la molécula de Tixagevimab más Cilgavimab está en el estudio Discovery planteada. El estudio Discovery ha rajado a todos las moléculas, fue el que nos dijo no usen lopinavir, no usen hidroxicloroquina, y hay un brazo que en este momento está en curso y espera acabarse en el 2023 para darle a pacientes ya hospitalizados este anticuerpo monoclonal y este el Actic 1 y Actic 2 que básicamente esperan señalar si podemos darlos en el entorno ambulatorio. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que en la preexposición en el mundo, Tixagevimab más Cilgavimab es una opción cuando ya hay una exposición de riesgo o cuando ya hay infección Bebtelovimab y los antivirales que tenemos. No sabemos, esperamos que en Colombia podamos tener estas opciones para, lógicamente, priorización en pacientes y pues en estos contextos también tener en cuenta que tenemos ahora Molnupiravir en nuestro sistema con lo que hemos señalado en evidencia. Doctor Álvarez. No, yo creo que esta diapositiva es ganadora, creo que termina el resumen de lo que se ha discutido. Creo que también nos pasado un poquito de tiempo, pero creo que valió la pena. Muchas gracias por los comentarios, las opiniones que han hecho ustedes y espero que haya sido de utilidad este desayuno. Muy amables, muchas gracias.